muchas veces cuando hablamos de las ofrendas, la gente nos ataca de esta manera. Hay esos cristianos que viven de la gente, ¿sí? O esas iglesias que viven de la gente. Hermano, escucha bien. Toda institución en este mundo vive de la gente. Es realmente ridícula las personas que utilizan ese argumento para atacar las ofrendas de la iglesia. Hermano, tú trabajas en el Ministerio de Trabajo. ¿De dónde te llega el salario? De la gente a la cual se le fuerza a dar impuestos para pagarte, ¿o no? Tú tienes una empresa privada. ¿De qué vives? No vives de la gente. Le das un servicio o le das un bien y te recompensan por eso, ¿o no? No hay una institución en este mundo que no viva de la gente. Ahora, hermanos, la siguiente pregunta tiene que ver sobre los diezmos y las ofrendas dentro de la iglesia. Los diezmos y las ofrendas dentro de la iglesia. Para esto, hermanos, tenemos que... Voy a intentar ser delicado respecto a esto, porque escuchen, nuestra iglesia tiene una posición especial respecto a esto, que creo que es la posición bíblica, pero hay iglesias que, por favor, les ruego que eviten tratarlas como falsas iglesias o como sectas si es que no tienen la misma posición que nosotros. Ahora, lo que yo sí voy a argumentar el día de hoy es de que debemos tener mucho cuidado con el tema de los diezmos. Y sinceramente creo que las iglesias que piden diezmos a su membresía deberían examinar la escritura de manera más precisa. ¿Por qué? Porque, hermanos, sí, no vamos a negar de que en el Antiguo Testamento Dios había definido de que el pueblo de Israel pague diezmos. Pero escucha bien mis palabras. Pague diezmos. En el Antiguo Testamento los diezmos eran una especie de impuesto que los judíos tenían porque el templo, en primera instancia el tabernáculo, después el templo, los sacerdotes, los levitas necesitaban recursos para vivir y sostenerse. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen que dar los diezmos. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, hermanos, los diezmos habían varios, los cuales los judíos tenían que dar cada cierto tiempo, incluso cada ciertos años, había diferentes diezmos que ellos debían dar. Cuando tú haces una suma de todos los diezmos que los judíos debían dar, aproximadamente los judíos daban un 23% de todo lo que ganaban, de todos los recursos que ellos tenían. Y esto es importante, hermanos, porque hay mucha gente que es sumamente legalista sobre los diezmos y dice, tú tienes que dar sí o sí el 10%. Pero como te he mencionado, si eso fuera así, entonces en el Antiguo Testamento, si vamos a seguir los diezmos del Antiguo Testamento, entonces deberíamos dar por ley el 23 al 25% de todo lo que ganamos. Pero hermanos, ¿por qué les menciono esto? Porque las personas que utilizan el término diezmo, queriendo referirse al diezmo del Antiguo Testamento, ni siquiera son completamente coherentes o fieles a realmente los diezmos que daban los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora, nuestra iglesia, hermanos, no pide diezmos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos otro patrón. Ahora, ¿hay ciertas cosas similares al Antiguo Testamento, hermanos? La verdad es de que sí. Escucha bien esto. En el Antiguo Testamento habían estos diezmos que, como ya te he mencionado, si los sumabas eran como el 23% de todo lo que ganaban. Y esos diezmos estaban destinados a que el templo, los levitas, los sacerdotes, tengan los recursos necesarios para sostenerse. Entonces, eso sí es similar al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros, escucha hermanos, ya no somos un templo. Jesucristo mismo dijo, Juan capítulo 4, ya más adelante Cristo nos dijo, ya no van a adorar en el templo en Jerusalén o aquí o allá, sino que donde haya adoradores en espíritu y verdad, mi Padre va a ser glorificado. Jesucristo nos dijo eso. Entonces ya no tenemos específicamente el templo del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya no tenemos tampoco sacerdotes y levitas como en el Antiguo Testamento. Pero sí hay ciertas similitudes con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sí tenemos una iglesia local que se reúne en algún lugar todos los domingos. También tenemos oficiales formalmente establecidos como los pastores y los diáconos
específicamente los pastores, a los cuales en un momento les voy a mostrar de que la Biblia nos manda de que los sostengamos. Entonces, obviamente, la iglesia del Nuevo Testamento, de manera similar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, iba a necesitar recursos para sostenerse. Eso, hermanos, es obvio, ¿sí? Ustedes nos reunimos aquí, hermanos, todos los domingos. Este salón, por ejemplo, no nos prestan. Nadie nos regala. Este es un salón en el cual tenemos que pagar alquiler. Entonces, la iglesia claramente iba a tener ciertas necesidades financieras, económicas, las cuales debían ser cubiertas. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos un nuevo patrón. Y les ruego que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 16. Porque escucha, el apóstol Pablo, y esto voy a recalcarlo, ¿sí? En ninguna epístola del Nuevo Testamento se nos va a exigir que demos diezmos. Escucha bien esto. En ninguna epístola del Nuevo Testamento se nos va a exigir que demos diezmos. Ni una sola. Tú puedes leer especialmente 1 Timoteo, que es una epístola escrita para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, y Pablo no va a mencionar los diezmos. Si los diezmos todavía estuvieran vigentes, hermanos, esperaríamos de que esto se repita en el Nuevo Testamento y se nos diga, hermanos, ustedes, igual que los judíos del Antiguo Testamento, tienen que dar diezmos. Pero hermanos, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, las cuales en el Nuevo Testamento ya no se nos exigen como ley. Pero escucha lo que Pablo sí va a decir en 1 Corintios capítulo 16. Es de aquí de donde nosotros vamos a entender el tema de las ofrendas. Escucha lo que Pablo va a decir. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Este versículo, hermanos, hay muchos detalles, ya lo he expuesto en otra ocasión, pueden buscar el video en nuestras páginas de Facebook o de YouTube. Pero el apóstol Pablo, hermano, nos dice, por si acaso es esto algo que yo he estado enseñando y normando en todas las iglesias. Pablo dice, esto quiero que ustedes, corintios, hagan, y es algo que también ordené a las iglesias en Galacia. Las iglesias de Galacia no era una sola iglesia, sino era un conjunto de iglesias, porque Galacia era toda una región. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces sus ofrendas. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Los cristianos deberían tener este hábito. Cada primer día de la semana, eso es domingo, cuando la iglesia se reúne. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo. Aquí ya no estás ni obligado al 10%, ni tampoco estás limitado al 10%, sino que Pablo dice, según hayas prosperado. Según lo que hayas prosperado, da, hermano. Aquí, hermano, nadie te puede forzar poniéndote un número, poniéndote un porcentaje, sino que el apóstol Pablo, hermano, te va a decir, según lo que hayas prosperado. ¿Has prosperado más esta semana? Entonces da más. ¿Has prosperado menos esta semana? Quizás tengas que dar menos. Y está bien. Ahora, lo que sí quiero hacer también, hermanos, en esta pregunta es darles algunos detalles y características de cómo deben ser dadas las ofrendas cristianas dentro de la iglesia, ¿sí? Como hemos visto acá, y esto es muy importante, las ofrendas dentro de la iglesia son voluntarias. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando esto, según lo que cada uno haya prosperado. Hermano, esto es algo voluntario. Esto es algo voluntario que tú debes hacerlo, tú delante del Señor, ver cuánto vas a dar a la iglesia. Y hermano, esto, escucha bien, nadie te puede forzar, nadie te puede manipular. El apóstol Pablo va a decir en esta epístola, también en 2 Corintios capítulo 9, capítulo 10, yo no hago por la fuerza que la gente dé. Es más, el apóstol Pablo a los corintios en su momento que le estaban diciendo, Pablo, tú vienes por el dinero, tú estás por la plata acá, Pablo les va a decir, saben, no me den nada. No me den nada. Porque dentro de la iglesia no se manipula a la gente para dar. No se la coacciona, no se la obliga. Sino que según cada uno haya prosperado, de manera voluntaria, hermano, debe dar. Pero ahora también te ruego que tomes en cuenta esto. La Biblia, hermano, te demanda de que tú des de manera generosa y de manera sacrificial. Hermano, no se trata de que demos a Dios lo que nos sobra. No se trata de que demos a la iglesia lo que nos sobra.
¿Te acuerdas? Jesucristo dijo, eso hacían los judíos legalistas del Nuevo Testamento, con los que Jesucristo se enfrentó muy fuerte. Estos judíos daban de lo que les sobraba. Y hermano, eso sí te ruego que tú analices en tu corazón. No se trata de dar de lo que te sobra, sino como acabamos de leer, según lo que hayas prosperado, hermano, da generosamente. Y también la Biblia te llama a dar sacrificialmente. Esto, hermano, tiene que ver con que sí, estoy dando un monto el cual es sacrificado. No estoy dando simplemente lo que me sobra, como ya he mencionado, sino es algo que estoy apartando, que sí es un monto el cual requiere cierto sacrificio. ¿Por qué menciono esto? Porque en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo, perdón, 2 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo va a unir este concepto de las ofrendas a que pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos va a decir, escucha, Cristo se hizo pobre para hacerte rico a ti. Cristo, hermano, se sacrificó para salvarte a ti o no. Entonces, cuando ofrendemos, deberíamos tener esta actitud sacrificial, así como Cristo tuvo esa actitud sacrificial para darnos a nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces es voluntario, es generoso, es sacrificial, y ahora escucha esto, es secreto, es secreto. Esto sí, hermanos, es algo que yo sí voy a confrontar y que creo que está muy mal en muchas iglesias y sinceramente creo que están pecando. Iglesias que les dan sobres con nombres a las personas para que ofrenden o diezmen. Eso, hermano, es muy equivocado. Jesucristo dijo, cuando lleves tu ofrenda, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Hermano, las ofrendas son secretas, secretas. A mí personalmente como pastor, hermanos, no me interesa cuánto da quién da. Y yo no quiero ni siquiera a veces saber. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no tengo por qué saber eso. Esto es entre tú y Dios. Y este principio, hermanos, de que las ofrendas deben ser secretas, sinceramente, hermanos, también es para proteger a la iglesia. Yo he conocido iglesias que lamentablemente actúan así. Hay un hermanito que está en adulterio. No le vamos a decir nada porque cuidado se vaya porque sabemos que da bien. ¿Sí? Eso, hermanos, es muy terrible, pero eso pasa en algunas iglesias. Eso sucede en algunas iglesias. Algunas personas dentro de la iglesia tienen ciertas preferencias porque el pastor, el liderazgo saben que son personas que ofrendan un monto elevado. Eso, hermanos, no puede pasar dentro de la iglesia. La Biblia nos manda literalmente que no hagamos acepción de personas. Y cuando las ofrendas no son secretas, podemos ser tentados a hacer eso, a hacer acepción de personas. Incluso los mismos miembros pueden ser tentados a querer vanagloriarse como los judíos. Miren cuánto yo doy. He conocido iglesias, hermanos, en las que tienen una tabla ahí donde muestran quién da, cuánto da. Eso, hermanos, sí es muy equivocado. Porque las ofrendas, como dije, son voluntarias, deben ser sacrificiales, deben ser generosas, pero escucha, también deben ser secretas. Deben ser secretas. Ahora, ¿cuál debe ser el uso de las ofrendas dentro de la iglesia? En primer lugar, hermanos, voy a ponerles esto muy claro. Los pastores no tenemos el derecho de agarrarnos las ofrendas como si fueran nuestras. Hermano, eso no puede suceder. Y hay iglesias en las que lamentablemente pasa eso. Se recogen ofrendas los domingos y el pastor se va y se agarra todo lo que la iglesia haya ofrendado. Eso, hermanos, no puede pasar dentro de una iglesia porque el pastor no es dueño de las ofrendas de la iglesia. No es dueño de las ofrendas de la iglesia. En nuestra iglesia, ustedes los que son miembros ya saben esto, los que se están haciendo miembros van a ir conociendo poco a poco. Tenemos un diaconado, el cual el diácono, pero por el momento tenemos solo un diácono, que él es el que se encarga de hacer los presupuestos. Todos los domingos tenemos dos personas, que no soy yo, no es mi familia, las cuales se van atrás, cuentan las ofrendas, siempre dos para que haya testigos, las ponen en un sobre, firman cuánto era, se lleva, se pone en un libro, esto se anota en el libro de cuentas que tiene nuestro tesorero, el cual está abierto a todos los miembros de nuestra iglesia, y el diaconado es el que va haciendo el presupuesto de cómo se deben utilizar esas ofrendas, ¿sí? Ahora, pero hermanos, si las ofrendas, la Biblia nos dice que deben ser dirigidas de cierta manera.
Obviamente, hermanos, las ofrendas deben ser utilizadas para los gastos administrativos que tiene la iglesia. Hermanos, pagamos alquiler. Hermanos, tener estos equipos de sonido no es gratis. Necesitamos ciertas cosas para poder tener los cultos dominicales. Durante la semana, como saben, tenemos diferentes entrenamientos, tenemos diferentes estudios. Hay ciertos gastos los cuales la iglesia debe hacer, ¿sí? Todos los domingos regalamos material a las visitas, tenemos materiales evangelísticos que imprimimos cada cierto tiempo. Todas esas cosas, hermanos, obviamente requieren recursos. Ahora, hermanos, escucha, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque muchas veces cuando hablamos de las ofrendas, la gente nos ataca de esta manera. Hay esos cristianos que viven de la gente, ¿sí? O esas iglesias que viven de la gente. Hermano, escucha bien. Toda institución en este mundo vive de la gente. Es realmente ridícula las personas que utilizan ese argumento para atacar las ofrendas de la iglesia. Hermano, tú trabajas en el Ministerio de Trabajo. ¿De dónde te llega el salario? De la gente a la cual se le fuerza a dar impuestos para pagarte o no. Tú tienes una empresa privada. ¿De qué vives? Hermano, vives de la gente. Le das un servicio o le das un bien y te recompensan por eso o no. No hay una institución en este mundo que no viva de la gente. Y la iglesia necesita recursos, por lo cual es obvio, hermanos, que vamos a esperar de que los hermanos ofrenden. Y eso, hermanos, es muy importante porque no sé por qué la gente utiliza ese tipo de argumentos. Toda la gente, todas las instituciones en este mundo viven viven de los recursos voluntarios de otras personas. Todos, hermano. El gobierno tal vez ahí podemos decir de que vive de los recursos obligados de otras personas, pero sí, todavía vive de los recursos de otras personas. Pero dicho esto, hermanos, la iglesia necesita recursos, como mencioné, necesitamos un salón, necesitamos equipos, necesitamos materiales, necesitamos folletos, tenemos conferencias cada cierto tiempo. Hermanos, en nuestra iglesia intentamos que todo lo que hacemos sea gratuito, pero eso no significa que sea completamente gratis. Alguien está pagando. Nuestro entrenamiento pastoral, por ejemplo, los días martes, hermanos, es gratis. Pero es gratis para los que vienen, porque luego hay personas las cuales están pagando el alquiler, están pagando los materiales. Hay personas, hermano, ahí detrás que están generando recursos para poder cubrir todos los gastos que tenemos. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿para qué más se deben utilizar las ofrendas? Obviamente tenemos gastos administrativos, como les he mencionado. En segundo lugar, aunque no quiero ponerlo en segundo lugar porque la Biblia lo va a poner como una prioridad, el apóstol Pablo nos va a decir, escuchado que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, las ofrendas deben ser dirigidas para sostener a los pastores. Ahora, yo sé que esto es algo que debo tocarlo con delicadeza porque yo soy pastor, ¿sí? Pero como pastor, hermanos, mi llamado es enseñarles lo que la Biblia dice. Y la Biblia literalmente dice de que el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo va a utilizar incluso un pasaje del Antiguo Testamento para hacernos reconocer de que lo más lógico es que aquellos que están trabajando a tiempo completo dentro de la iglesia obviamente tienen que vivir de algo. El apóstol Pablo les va a decir a los Corintios, 1 Corintios capítulo 9, ¿qué soldado fue soldado a sus expensas? ¿Quién planta una viña, y no come de ese fruto? ¿Quién tiene ovejas y no se beneficia de eso? El apóstol Pablo nos va a dar en 1 Corintios capítulo 9 ciertos argumentos bastante lógicos porque sabemos, hermano, que cualquier persona que se dedica a algún tipo de trabajo merece ser recompensado por ese trabajo. Pero ahora, el apóstol Pablo aquí sí va a especificar esto. Hermano, no cualquiera que se llama pastor debe recibir un salario. El apóstol Pablo, hermano, sabe de que había hombres que se habían metido dentro de la iglesia simplemente por ser asalariados, simplemente por deseos personales. Y el apóstol Pablo va a decir, los ancianos que gobiernan bien. Hermano, los pastores que están trabajando bien, que están gobernando bien, y mayormente los que se dedican a la enseñanza, el apóstol Pablo va a decir, son dignos de doble honor. Esto, hermano, debe ser algo que dentro del presupuesto de la iglesia debe estar organizado. Porque la iglesia, hermanos, necesita pastores.
Necesita pastores y lo que la iglesia requiere es pastores a tiempo completo. Ahora, yo sé que ustedes van a decirme, pero pastor, el apóstol Pablo trabajaba, hacía tiendas. Hermano, nadie va a negar de que el apóstol Pablo hacía tiendas y todos los pastores probablemente, sobre todo a este lado del mundo, en Latinoamérica, hermanos, todos en algún momento hemos tenido que tener un trabajo a medio tiempo, hemos tenido que ser bivocacionales. Pero cuando tú estudias bien los pasajes donde el apóstol Pablo dice que él hacía tiendas, vas a encontrar esto, de que había un motivo específico por el cual el apóstol Pablo no podía dedicarse de lleno a la iglesia. ¿Cuál era ese motivo? Primera Tesalonicenses, Pablo menciona eso. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Era una iglesia nueva. Era una iglesia nueva, hermanos. Cuando Pablo escribe Primera Tesalonicenses, la iglesia probablemente tenía unos 6 meses quizás. Entonces es obvio, hermano, nosotros no llegamos a una iglesia, inmediatamente les decimos, manténganos. Yo personalmente he estado más de 3 años sin recibir un salario fijo de parte de la iglesia, teniendo que tener otro trabajo, y está bien. Hay temporadas en las cuales es necesario hacer eso. Pero hermanos, eso no debe ser la norma. Lo que el apóstol Pablo nos presenta en su propia vida no es la norma. Es más, la norma, si tú lees 1 Corintios capítulo 9, vas a encontrar que el apóstol Pablo dice de que los otros apóstoles no trabajaban. Los otros apóstoles literalmente se dedicaban 100% al ministerio. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a los corintios, ¿por qué yo no tengo ese derecho? ¿Por qué yo no tengo ese derecho? Porque lamentablemente los corintios estaban acusando a Pablo con falsas acusaciones, con difamaciones. Y es ahí donde hay un segundo motivo por el cual el apóstol Pablo va a decir, no me den nada, yo voy a trabajar con mis manos. Cuando la iglesia es inmadura y cuando el ministerio de alguien va a ser atacado. Entonces ahí el apóstol Pablo, hermano, va a decir, sabes, no me den, no me den. Pero, hermano, 1 Timoteo 5 nos dice, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a sus pastores. Si ustedes leen nuestra confesión de fe, van a encontrar de que nuestra confesión de fe reconoce de que los pastores deberíamos recibir un salario digno para tener todas nuestras necesidades cubiertas, las de nuestra familia, e incluso tener lo suficiente para compartir con otros. Y hermanos, es triste de que muchas iglesias no cumplen su responsabilidad y es porque no valoran el trabajo de los pastores. El trabajo de los pastores, hermanos, es uno de los más despreciados en nuestra sociedad, lamentablemente, pero eso no debería ser así. Más vamos a hablar en otro momento de eso. Ahora, ¿para qué más se utilizan las ofrendas? El apóstol Pablo nos va a decir, 1 Timoteo 5 también, de que se utilizan para hacer obras de generosidad, ¿sí? Dentro de la iglesia, o de misericordia. El apóstol Pablo aquí va a mencionar de que había viudas. Hermanos, escucha, la iglesia debe utilizar sus recursos para sostener a aquellas personas que son cristianas, que son parte de nuestro pueblo, las cuales están pasando necesidad. Eso, hermanos, es una realidad. Las iglesias tienen el deber de hacer eso. Nosotros cuidamos de los nuestros, hermanos. Ahora, pero tengan cuidado con esto también, porque el apóstol Pablo tampoco nos va a decir, ahora cualquier persona pobre o viuda llega a la iglesia y le empezamos a dar dinero. Hermanos, si hacemos eso, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber un montón de gente viniendo a la iglesia solo porque se les da. Y eso, hermanos, es equivocado también. Yo sé que hay iglesias que lamentablemente hacen eso todos los domingos. Eso es equivocado. Que ponen aquí adelante, el que quiera venga y sáquese. No es así, hermano, porque en ese caso podríamos estar provocando de que haya personas que vengan por el dinero. Y el apóstol Pablo, si tú lees 1 Timoteo capítulo 5, nos va a decir, nosotros tenemos que cuidar a las viudas. Las viudas, hermanos, representan personas que estaban en estado de pobreza. Pero el apóstol Pablo nos va a decir, no cualquier viuda. No cualquier viuda. La iglesia tampoco es ingenua, hermano. La iglesia tampoco debe actuar de manera ingenua. ¿Por qué? Pablo nos va a decir las viudas mayores de 60 años. Eso significa, hermanos, de que son personas ya de una edad en la cual no pueden trabajar. Ya no pueden salir adelante por sí mismas. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos va a decir que sean viudas que no tengan familia. ¿Por qué? Porque, hermano, si alguien está pasando pobreza, los responsables primarios son su familia. Por eso Pablo va a decir, 1 Timoteo 5:8, de que si alguno no provee para los suyos ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Que aprendan
la familia de la viuda que sostenga a esta persona que está pasando momentos difíciles. Ahora, esta viuda, escucha, tiene que ser mayor de 60 años, tenía que no tener familia, pero ahora escucha también esto, el apóstol Pablo va a decir que tenga reputación de haber sido una cristiana por largo tiempo. Por largo tiempo, hermano. Debe ser una hermana o un hermano, puede ser también el caso, el cual por sí mismo no puede salir adelante, no tiene familia y ya ha estado entre nosotros por un largo tiempo, lo conocemos, sabemos que es cristiano, sabemos que ha dado frutos. Hermano, porque la iglesia no quiere sostener a personas que tal vez ni son cristianas y simplemente están viniendo por el dinero. Entonces, con esto es bien importante porque las ofrendas también deben utilizarse para hacer obras de misericordia, pero con sabiduría, hermano. No se trata de regalar dinero solamente, hermano. Muchas veces por regalar dinero, hermano, estamos haciendo daño a las personas. Porque una viuda, por ejemplo, a la cual es joven, Pablo dice, ¿sabes? Cásese, continúe su vida, tienes tiempo, tienes la posibilidad de trabajar y salir adelante por ti misma. Y si vamos a empezar a regalarte dinero, lo que vamos a hacer, Pablo nos dice eso en este pasaje, vamos a provocar que te vuelvas ocioso y que te entrometas en cosas que no debes. El trabajo, hermano, es algo que dignifica a las personas y no podemos privar a las personas de que trabajen al darles regalos. Sinceramente creo que aquí también hay buenos principios que el gobierno debería tomar en cuenta antes de andar regalando dinero en todas partes. Pero hermanos, por si acaso es esta la forma en la que la iglesia debe organizarse respecto a las ofrendas. Nosotros no pedimos diezmos, ya les he explicado por qué. Las ofrendas deben ser voluntarias, sacrificiales, generosas, deben ser secretas, ya les he explicado. ¿En qué deben ser usadas las ofrendas? Deben ser utilizadas, hermano, en los gastos que la iglesia tiene para poder reunirnos, obviamente los gastos administrativos. Deben ser utilizadas de manera primaria, hermano, para sostener a aquellos que nos dedicamos al pastorado y especialmente a aquellos que se dedican a la enseñanza. Y en tercer lugar, deben ser utilizados, hermanos, para hacer obras de misericordia, pero con mucha sabiduría, ¿sí?